¿Tienen ganas de estar sentados ahora? Estuvimos bastante tiempo parados, así que ahora un rato sentados. Bien, el tema que vamos a ver hoy es Tu adoración importa. Y a lo largo de la apertura fuimos cantando varios coros que justamente nos llevan a hablar sobre la adoración. Yo noté un par de coros acá en mi celu, porque yo tenía planeado todo un orden, pero justamente a lo largo de la apertura fuimos cantando varios coros que me hacían pensar justamente en lo que estuve preparando. Cantábamos: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y justamente, ahí vamos a empezar con las diapositivas. La primera pregunta que tenemos es: ¿por qué le adoramos? ¿O por qué es importante la adoración? Y seguíamos cantando en otros de los coros: Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos y nos adoptaste como tus hijos. Adoramos a Dios porque entendemos lo que Él hizo por nosotros. Los invito a buscar en sus Biblias el salmo que nos compartía Dani de vuelta y vamos a leerlo una vez más. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora sí, empezamos con lo que teníamos preparado. No me estaría pasando las diapositivas. Ahora sí. El primer punto que vamos a ver nos dice: con todo mi cuerpo te adoro. Y los invito a buscar Efesios 5, 23 al 27. Vamos a ir buscando varios textos a lo largo de todo el mensaje. En Efesios 5, 23 al 27, al igual que en los versículos que están nombrados ahí, podemos ver cómo Dios trata a la iglesia, a nosotros, nos trata como la esposa. Y justamente esta relación, entre esposos es la que hace para comparar lo que es la adoración. Con todo mi cuerpo te adoro. Es algo difícil de describir, ¿no? Podemos pensar en adorar como cantar, y estaríamos alabándole, adorando con nuestras bocas. Con nuestra oración podemos también alabar. En otros lugares también pueden hacerlo, o sea, lo pueden hacer mediante bailes, o cuando cantamos o tocamos un instrumento estamos adorando. Pero el Señor nos pide que le adoremos con todo nuestro cuerpo, con todo lo que somos, adorarle a Él. Los invito a buscar en Mateo 4, este sí lo vamos a leer. El versículo 9 nos dice: luego de estar el Señor Jesús caminando en el desierto, Satanás se le presenta por tercera vez y le dice, el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás estaba pretendiendo o quería que Dios, que Jesús, le alabe. Pensar en que el Todopoderoso alabe al nada poderoso. Y le prometía o le quería dar todos los reinos. Acá podemos notar una diferencia entre posesión y dueño. Poseer una cosa es utilizarlo utilizarlo para su propio uso, pero sin necesidad de ser el dueño. Y ser el dueño es tener posesión absoluta, control y decisión sobre eso. Ahora Satanás le estaba ofreciendo al Señor Jesús que le adore para darle el dueño, que sin duda era de Dios. Dios creó el mundo, pero Satanás le decía al Señor Jesús que él se lo daría si le adoraba.
Voy a sacar esto de acá para estar más cómodo yo también. Ahí está, ahora sí. La siguiente nos dice Daniel 6. La oración es excluyente. En Daniel 6 encontramos un relato donde el gobierno dictó un edicto que no podían adorar en ese día. Pero en Daniel 6 podemos ver cómo Daniel se opone a este edicto y decide no obedecer y obedecer a Dios, porque él creía que la adoración es excluyente. La oración solo puede ser para Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso, que si bien quiere que la adoremos, Él no necesita de nuestra adoración. Ahora, ¿qué entendemos por adoración? ¿Qué entienden ustedes por adoración? Y ahora es cuando los dejo decirme ustedes qué piensan. Reconocer, darle gloria a alguien. ¿Qué más? Servicio. Una vida entregada a Dios. Bien, todas estas respuestas son correctas. Yo busqué en el diccionario y en la Biblia. En Mateos 4:10, justamente el Señor Jesús le responde a Satanás y le dice, vamos a buscarlo. Mateos 4:10 dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como les decía anteriormente, la adoración es excluyente. El Señor Jesús quiere que nos postremos, que le adoremos solo a Él. Y justamente postrarse y adorar significan una reverencia y una acción. Para adorar de la manera que Dios quiere, necesitamos ambas cosas. La reverencia, reconocerlo a Dios, y la acción de adorarle. Me estoy olvidando a pasar las hojas. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la oración? Nos sirve para entender la vida a la manera de Dios. Dios diseñó todo un plan para nosotros, tiene nuestras vidas ya planeadas y nosotros debemos adorarle, debemos buscar la manera de acercarnos a Él para poder entender todo esto que Él tiene pensado para nosotros. Es vital porque pone todas las cosas de la vida en segundo plano y nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente es importante. Por eso es importante la oración. Ahora, si nosotros ponemos algo de esto que está en segundo plano o que debería estar en segundo plano en el lugar que le pertenece a Dios, ahí es donde el hombre se desmorona y pierde la dirección y la guía de Dios. Por eso es que vamos a ver tres principales realidades que combinan la adoración. El primero es el misterio de la adoración en comunidad y el último, la liturgia de la adoración. El primero nos dice, se me pasó una antes, el misterio de la adoración. Y justamente el misterio nos hace pensar en algo que puede ser místico y capaz algo así oculto y que quizás no todos podemos acceder. Algo místico, según la definición del diccionario, es tener comunicación con Dios, con una divinidad, en este caso con Dios. Entonces, es importante el misterio de la adoración porque necesitamos entender la naturaleza de Dios, quién es Dios, para poder alabarle de la forma que Él quiere. Y ahora, el misterio de la adoración es uno de los más importantes, o el más importante de todos, la Trinidad. Es esencial para la fe del cristiano. En la clase de los jóvenes estábamos viendo justamente hace un tiempo la Trinidad y la Triunidad. Esta diferencia, capaz para la mente humana, es muy difícil de entender, pero sin duda alguna Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él tiene preparado a nosotros y que le busquemos conocer a Él. El escritor justamente del texto decía que no era capaz de encapsular en un solo concepto quién era Dios,
pero que Dios quería que nosotros busquemos conocerle. La Trinidad de Dios es esto de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la Trinidad es la unión de estas tres personas en una sola, en Dios. Cuando nosotros hablamos y queremos pensar en el comienzo del tiempo, podemos pensar en Dios moviéndose en el mundo, en la creación. Y después en Isaías, vamos a buscar Isaías 9:6. Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos he nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son aspectos de Dios los que nombra. Pero cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño era el que nacía. La persona humana del Señor Jesús era la que nacía, pero el hijo era dado. El hijo ya existía desde antes de la fundación del mundo, solamente que ahora se presentaba ante nosotros como el hijo, como un niño, perdón, una persona. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es la oración en comunidad. Y para esto vamos a definir lo que es cultura. El texto hablaba de un sociólogo, Daniel Yankelovich, que definía la cultura como el esfuerzo por promover un conjunto coherente de respuestas y a situaciones. Pero para mí una definición más sencilla es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Entonces, a orar en comunidad nos hace pensar en que debemos ser una comunidad. La iglesia debería ser una comunidad. La iglesia debería ser una comunidad sanadora. Y es algo que muchas veces, debido a nuestras diferencias, nuestra propia manera de ser, es muy difícil. Pues todos nosotros somos diferentes y pensamos las cosas de diferentes maneras. Por ejemplo, en la ruptura decisiva de los significados compartidos en el pasado, que es la ruptura de la cultura, podríamos hablar de las cosas o los sucesos que suceden en nuestra vida con las diferentes personas que hacen que nosotros tengamos una relación con estas personas. Eso es la cultura, eso es la comunidad. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes caramelo de chocolate o no quiero ir más a Estambul, muchos de ustedes no entenderían de lo que estoy hablando, porque justamente es una relación que, por ejemplo, yo tengo con Elías y un chiste interno se le conoce. Ahora bien, en las familias muchas veces pasa esto y quizás ustedes comparten con una familia y la familia puede hacer un chiste que muchas veces no entenderíamos, pero es debido a que en el pasado han compartido sucesos, han compartido experiencias que hacen que esa familia sea una microcomunidad. La iglesia debería ser esto, debería ser una comunidad y lo que nos une a nosotros es el amor que Dios tuvo por nosotros, es la adoración, porque nosotros nos reunimos todos los domingos para adorar a Dios, y eso es lo que hace que una relación funcione en nuestra condición de humanos. Juan 4:7 al 26, vamos a buscarlo. Nos habla de la mujer samaritana y nos dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Vamos a adelantar un poco hasta el 21.
donde nos dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, y vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere. Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Luego de este encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana, el Señor Jesús conocía todo de la mujer samaritana, conocía todos los pecados, conocía toda su historia. En Mateo 26, 6, 13 también se nos relata de otra mujer que se encuentra con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no negó todas sus faltas, no negó todo lo que pudo hacer esta mujer, pero reemplazó todo eso con amor. Y después nos habla justamente de los que veníamos hablando anteriormente. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. Y esos somos nosotros que debemos adorar de una manera verdadera, conociendo lo que Él hizo por nosotros, conociendo y entendiendo el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. En Hechos 2:44 es el comienzo de la iglesia primitiva. Y justamente en la iglesia tenían todas las cosas en común. Nos dice que, vamos a leerlo, Hechos 2:44. Nos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos hace pensar que la adoración es importante, pero es necesario estar en comunión. Es necesario adorar a Dios, pero como hermanos. Y solo lo podemos hacer de una manera correcta cuando nuestra relación con los demás hermanos está en sintonía, estamos en sintonía con el plan de Dios. Ahora pasamos al último punto de los tres principales, y es la liturgia de la adoración. ¿Alguien me podría decir qué significa liturgia? También para mí era una palabra rarísima. Es el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. Entonces son las prácticas de la adoración en la cena del Señor. Ese es el primer punto. Adorar abre la oportunidad para la sanación de la humanidad. Cuando Adán y Eva cayeron, hubo una ruptura en la humanidad. La relación con Dios se había roto. Y el hombre se separó de esta comunión que tenía con Dios. Más adelante, continuamos en la historia. Más adelante continuamos con la historia y encontramos a Caín y Abel, dos hermanos. Caín asesina a Abel y ahora la relación también con las demás personas estaba rota. Uy, se me pasó. Y nosotros por nosotros mismos no podemos reparar estas relaciones. Podemos intentarlo, pero muchas veces fallamos porque somos personas. Más adelante, seguimos más adelante con la historia y encontramos la muerte del Señor Jesús. El Señor Jesús muere y es culpa de toda la humanidad, de cada uno de nosotros. El Señor Jesús vino a reparar esa relación que teníamos rota. No podemos acercarnos por nosotros mismos a Dios, no podemos acercarnos a Dios, pero el Señor Jesús vino, murió en la cruz y ahora tenemos libre acceso a Dios. Y hablando en la comunidad y hablando de la cena del Señor y la adoración,
podemos entender que esta relación es sumamente importante para nosotros, porque si nosotros no estamos en una relación continua con Dios, no podemos estar en una relación tampoco con los que están a nuestro alrededor. Entonces, es necesario que reparemos nuestra relación con Dios para poder así reparar nuestra relación con las personas. Entonces podríamos decir, en el punto este, que la comunión es tanto vertical como horizontal. Es por eso que la relación con Dios la podemos comparar con la de un matrimonio. Tenemos comunión con Dios, pero también tenemos una comunión con la otra persona. Y así como en un matrimonio, esto también se extiende a cada uno de los hermanos. Necesitamos tener comunión con las personas para poder tener una verdadera comunión con Dios. Si tenemos un problema con un hermano o una relación rota, no podemos tener una verdadera relación con Dios. Es necesario que estemos bien con las personas que tenemos en nuestra línea horizontal para poder también estar bien en nuestra línea vertical, y a su vez, y a la inversa también, necesitamos tener una buena relación con Dios para poder tener una buena relación con los hombres. El segundo punto de la liturgia de la adoración es la enseñanza. Y ahí se me pasó rápido, pero bueno, la enseñanza es un punto sumamente importante en la adoración, porque nos sirve a nosotros para entender qué guía, qué camino debe llevar la adoración, entender cuál es el punto importante en la reunión y por qué es que tenemos estos puntos, es por qué tenemos este orden. El primer punto que nos ayuda a la enseñanza es porque guía y protege la integridad de la adoración. Es lo que le decía, de ayuda a que no nos desviemos de cuál es el verdadero propósito de la adoración, exaltar a Dios y reconocer lo que Él hizo por nosotros. Nos permite entender cómo ser una comunidad adoradora. La enseñanza nos ayuda a poder tener una comunión, una comunidad y poder adorar de la manera que Dios pretende que lo hagamos. Y nos permite recordar cómo Dios nos condujo en el pasado. Nos permite recordar de dónde nos sacó Dios y hasta dónde nos trajo por amor. La enseñanza tiene que volver a ser el centro de la adoración y las ideas que dan forma a nuestras expresiones deben ser bíblicas. Entonces, la enseñanza es importante porque guía y protege, porque nos permite entender cómo ser una comunidad entre nosotros y nos permite recordar lo que Dios hizo por nosotros. El tercer punto de la liturgia de la oración es la oración. La oración es algo sumamente importante para nuestras vidas cristianas, para nuestras vidas de relación con Dios. Muchas veces podemos pensar que es un monólogo o que nosotros hablamos, pero en realidad la oración también nos permite recibir de parte de Dios lo que Él tiene pensado para nosotros. Cuando comenzábamos les decía que Dios tenía un plan para nosotros, un plan para cada una de nuestras vidas, y es a través de la oración que también podemos entender este plan. En el relato, en el texto compartía un relato de un hombre que se le acerca a una vecina y la vecina le pide que ore por tal cosa. Entonces él ora por eso y luego de vuelta vuelve a suceder. Entonces él le pregunta por qué no ora ella. Era una persona que no conocía verdaderamente a Dios. Entonces esta persona con sinceridad le responde, porque a usted Dios lo escucha y a mí no. Y justamente es por eso es que es tan importante la oración. Es importante entonces porque nos da un acceso libre de costo a Dios. Nos permite escudriñar nuestro corazón y nos pone en sintonía con Dios. Eso ayuda a que nosotros podamos dirigirnos en la vida como Dios quiere que lo haga. Muchas veces podemos, si no tenemos una vida de oración, si no tenemos esa constancia, podemos empezar a desviarnos, empezar a buscar con nuestras propias vistas lo que queremos para nuestras vidas y así desviarnos del plan perfecto que tiene Dios para nosotros. El siguiente punto es la alabanza.
El Señor Jesús, a lo largo de la Biblia, dejó estipuladas fiestas y ocasiones especiales para poder ayudar a su pueblo a recordar. Diseñó todo esto para ayudarnos a recordar los muchos hilos que intervienen en la oración. La celebración de nuestra redención, la conmemoración del camino de nuestra salvación y la exaltación en la resurrección. Entonces, en la alabanza debemos celebrar nuestra redención, debemos celebrar que hemos sido salvados, que hemos sido comprados, pero también debemos recordar el precio de esa salvación, recordar cómo es que fuimos salvados, recordar el precio de la cruz del Calvario, el cuerpo del Señor partido por nosotros y su sangre derramada. Conmemoramos el camino a nuestra salvación y exaltamos la resurrección de Cristo, porque el Señor Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Y un punto que recordaba cuando leía esto de exaltamos la resurrección de Cristo, recordaba el camino de Emaús de los discípulos. El Señor Jesús, luego de resucitar, platica con ellos y les recuerda todo el plan de Dios a través de las Escrituras. Y desde el principio, desde Génesis hasta el final, o hasta los Evangelios, podemos ver cómo Dios ya tenía un plan preparado para el hombre, cómo Dios tenía una manera de recuperar esta comunión que se había roto. Malaquías 1:13, lo invito a buscarlo y vamos a quedarnos ahí en Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento y justamente habla de lo que empieza a hacer el pueblo. En Malaquías 1:13 dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio que esto, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. El pueblo de Israel se había cansado de venir a acercarse a Dios. Y el siguiente punto justamente nos habla de esto, las ofrendas. A lo largo vamos a leer del 7 al 14. ¿Alguien quiere leerlo? A lo largo de este versículo podemos ver cómo el Señor Jesús reprende a los sacerdotes, cómo les dice todo lo que estaban haciendo mal. Las ofrendas que traía el pueblo al Señor Jesús era lo despreciado, era aquello que no les servía a ellos, aquello que estaba manchado por el pecado. Y nos hace pensar de qué manera traemos nuestras ofrendas. Las ofrendas no son solo sustancias, ahí puse, porque pueden ser, como era en este tiempo, los animales, el dinero, sino también las ofrendas son el tiempo de adoración, el tiempo que le dedicamos a Dios. Y ahora la pregunta que nos quedaría hacernos a nosotros mismos es, ¿qué estamos trayendo para Dios? ¿Estamos trayendo, como el pueblo de Israel, lo menospreciado, aquello que no nos sirve, aquello que nos queda, el tiempo que nos sobra? ¿O estamos trayendo verdaderamente, como Él nos pedía, lo mejor? Gastar más en nosotros mismos y dar cada vez menos a las necesidades del mundo puede ser la razón por la que pocos toman en serio nuestra misión. Los componentes de la oración están a la vista. Solo queda prestar atención y justamente, en resumen, debemos prestar atención a los componentes de la oración. Debemos entender que Dios es el objeto de nuestra adoración. Dios es el punto en el cual debemos enfocar nuestra adoración, en el cual debemos enfocar nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestras ofrendas y nuestro tiempo. Debemos estar a su disposición por completo. Entonces, si nosotros tenemos todos estos puntos en cuenta, si entendemos esto, podemos realmente entender el plan que Dios tiene para nosotros. Los invito a buscar por último Apocalipsis 7, versículos 9 al 17. Nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono
y en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, quien está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y de honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esto que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y en el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Yo tengo resaltado justamente en mi Biblia, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y poder y fortaleza sean en nuestro Dios por los siglos de los siglos. Es sumamente interesante o te hace pensar. Desde el principio de la Biblia podemos ver cómo Dios reclama adoración, cómo Él es un Dios celoso y cómo quiere que le adoremos solo a Él, cómo quiere tener el primer lugar en nuestras vidas y cómo podemos conocerle, cómo podemos buscarle a través de la adoración. Incluso hasta el final de los tiempos nos dice que le continuaremos adorando por la eternidad. La adoración es la culminación del placer que conecta y define todos los placeres. Salmos 16:11, se los leo, nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nos habla justamente de estar a la diestra de Dios para poder verdaderamente entender y poder disfrutar de estos placeres, de esto que es lo más agradable y lo más lindo que podemos tener, que es la adoración, porque es la única forma que tenemos en acercarnos, es la única forma que tenemos de verdaderamente alabar a Dios, porque como les decía, Él es Dios y Él no necesita que le adoremos, pero sin duda Él nos permite adorarle, nos permite servirle. La adoración, esta es una reflexión que tiene el texto dice, es el hilo que mantiene unidos todos los demás hilos de la vida, y es que teje un hermoso conjunto completo. Es la única forma de mantener unido todo el diseño. La única forma de poder mantener unido todo el plan de Dios, de no dejar que este plan se rompa, de sacar nuestra mirada de Dios, es manteniéndonos unidos. Mantener unida la oración, la adoración, la alabanza, la comunión. Este era el mensaje que tenía preparado para compartirles el día de hoy. Espero les haya servido. Fue un tema que realmente me gustó mucho y que quizás y seguramente faltan muchas cosas para agregarle. Así que los invito a que ustedes también busquen y investiguen más sobre este tema porque es un tema que está muy, muy copado.